Les doy la bienvenida al museo, al curso y a la exposición que todavía estará entre nosotros durante el espacio de una semana. Tenemos ya un balance provisional de la exposición, habrá que esperar todavía al cierre, naturalmente, pero cosas que ahora me interesan como director adjunto hasta hace un año, como responsable del área de pintura italiana, pues me interesaban menos. Pero, como digo, como director adjunto me interesa ahora mismo estas cosas muchísimo más. Puedo decir que la exposición está siendo un notabilísimo éxito de público, en torno a unos 20.000 asistentes semanales, lo cual es prácticamente la mitad de todos los asistentes del museo pasan por la exposición. Y también un notabilísimo éxito de crítica. La crítica ha sabido ver y apreciar mayoritariamente el esfuerzo que existe detrás de este gigantesco, podríamos decir, proyecto. Se trata de una iniciativa que ha ocupado al área de pintura del siglo XIX del museo durante un espacio de unos casi 5 años. Es verdad que entre medias se han cruzado otros proyectos importantes que han obligado a compartir los esfuerzos y las iniciativas, pero es un proyecto que nació hace 5 años, por lo tanto un proyecto muy meditado, muy pensado, y creo que todo esto puede verse perfectamente en la exposición. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí en este curso. Realmente, si no fuera por ustedes, pues este curso no tendría ningún sentido. Quiero también agradecer a todos los ponentes que conseguirán, pues con su enorme talento y el enorme conocimiento que tienen todos ellos del tema que tratan, pues a enriquecer la exposición, a entender mejor la exposición y su contexto histórico y artístico también. Y quiero también de una forma muy particular agradecer a todos los responsables de la exposición y este curso. En concreto quiero agradecer a Javier Barón, en primer lugar, pero también a Esther de Frutos, la realización del curso y su organización, que es realmente modélica. Quiero agradecer también a todo el área de pintura del siglo XIX, porque este es el tipo de proyectos que nos gustan en el museo, es decir, el proyecto que de alguna forma recoge las iniciativas de todo el área, de todos los miembros y cada uno de los integrantes del área se ha involucrado en el proyecto, en que el proyecto sea el éxito que está siendo y el éxito que va a ser al final, que va a ser juzgado al final del mismo. Únicamente me gustaría decirles a los asistentes, en primer lugar y de una forma completamente informal, que se acerquen, porque creo que van a ver las fotos mucho mejor. No hace falta estar en las últimas filas, creo que es mucho más fácil participar de un proyecto si se está más cerca. Y en segundo lugar, que se animen a participar. Me parece que todos estos proyectos son una enorme y una fabulosa oportunidad para poder conocer, para poder conocer a los ponentes, para poder departir con ellos, de alguna forma también intercambiar las opiniones, las dudas, las sugerencias. Todos ustedes conocen y conocen bien la exposición. Creo que puede ser la oportunidad de hablar con las personas que mejor conocen el tema que se trata aquí. Por lo tanto, les animo a ustedes a que participen en las reuniones y que aprovechen la oportunidad que les ofrece el Prado de conocer incluso personalmente a los mejores especialistas del momento y del artista que estamos tratando ahora, que es Mariano Fortuny. Sin más preámbulo, pues voy a dar la palabra al responsable del curso, como digo, y al responsable también máximo de la exposición, que es Javier Barón, que va a hablar sobre la exposición Fortuny 1838-1874 en el Prado. Muchísimas gracias. Antes de que comience Javier Barón, quería hacer unas consideraciones prácticas muy rápidas y así mientras damos tiempo a cargar la presentación. Es en relación a los créditos para las universidades.
porque en este curso tenemos créditos concedidos ya están confirmados en el anuncio del programa, decíamos que en tramitación, pero ya están todos confirmados. Será 1,5 créditos para los alumnos de la Complutense, porque tendrán que hacer una breve memoria, un breve trabajo que, después de la pausa del café se lo podremos entregar. Los que necesiten los créditos de la Complutense, que se acerquen al mostrador y estaremos encantados de facilitarle esta breve reseña que tienen que hacer. Los alumnos tanto de la Autónoma como los de la UNED como los de la Universidad Carlos III tienen reconocidos un crédito simplemente por la asistencia al curso, con lo cual rogamos que tanto los de la Complutense como los de estas 3 universidades que les menciono firmen toda la asistencia mañana y tarde, porque será fundamental para que luego nosotros podamos comunicarlo a las facultades y les reconozcan el crédito. Y para los alumnos del CEU San Pablo, tienen reconocido un complemento docente. También les pedimos que firmen por la mañana y por la tarde ambos días. Les rogamos puntualidad para que el desarrollo del curso pueda ir de una forma fluida. Les recordamos que con la tarjeta que les hemos entregado podrán entrar en la exposición, en cualquier momento, pero fundamentalmente tenemos reservada la visita al final de cada sesión, hoy y mañana. Y al final de cada sesión también, mañana y tarde, tendremos un turno de preguntas. Y las personas que por su trabajo necesiten un justificante de asistencia se lo podremos entregar al terminar cada una de las jornadas y, por supuesto, a todos ustedes, simplemente por su inscripción, se les entregará un diploma que les enviaremos a su domicilio firmado por el director del curso, que es distinto al justificante de asistencia. Es decir, el diploma es para que luego lo presenten como méritos en alguna cuestión que necesiten. El justificante es algo simplemente administrativo. Y, por supuesto, el área de educación está a su entera disposición para cualquier duda que tenga, para cualquier consulta o cualquier necesidad, y esperamos que disfruten de este curso que hemos preparado con mucho cariño. Gracias. Buenos días. Buenos días, soy Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX y comisario de la exposición Fortuny. Efectivamente, fue en 2012 cuando el entonces director del museo, Miguel Zugaza, nos propuso a José Luis Díez, entonces jefe de conservación de pintura del siglo XIX, y a mí, que lo era de departamento, organizar una exposición acerca de uno de los maestros más importantes de la pintura del siglo XIX, con una buena representación de obras en el museo. Realmente nuestra primera sensación fue que, a pesar de la entidad del artista, se habían hecho muchas exposiciones de Fortuny, y realmente una de ellas, además, era relativamente reciente, la del 2003, que había organizado el Museo Nacional d'Art de Cataluña, con un buen número de obras y con una revisión también que dio fruto a un nutrido catálogo. Pero pasada esa primera impresión, empezamos a elaborar un dossier, empezamos a pensar en lo que podía dar de sí una exposición hecha desde el Museo del Prado, con unas características especiales que permitiera abordar aspectos diferentes de los que se habían tratado de Fortuny, y que además lo hiciera desde un punto de vista nuevo y con un rigor también mayor de cómo se había estudiado. Para ello, la primera tarea que era necesario abordar era la propuesta de un conjunto de obras, entre las cuales fueran todas obras representativas, obras de calidad, obras de las distintas disciplinas y técnicas en las que Fortuny sobresalió, y además obras que fueran, y esto parece quizá un poco absurdo u obvio, pero no lo es, obras que fueran verdaderamente el propio Fortuny,
porque en muchas otras exposiciones, en la casi totalidad de las exposiciones de Fortuny, se habían colado algunas pinturas, especialmente de otros maestros, o pinturas que no eran de Fortuny, sino que simplemente eran falsas. El problema de las atribuciones a Fortuny empezó justamente en vida del propio Fortuny. Fue su éxito y también la facilidad de salida en el mercado internacional la que propició que otros artistas imitaran el estilo de Fortuny y en algún caso se confundieran las obras de Fortuny de su círculo inmediato o de un ámbito un poco mayor de seguidores, de tal manera que ya el propio Fortuny era consciente de este hecho y ello motivó que justamente al morir tempranamente sus cuñados, que eran pintores también, Raimundo y Ricardo de Madrazo, en la testamentaría impusieran un sello de autentificación a cada una de las obras que habían quedado en el estudio. Naturalmente, esto era la presencia de este sello siempre ha sido un factor de validación de las obras, pero incluso los sellos, hay que decirlo, se han falsificado, con lo cual el panorama de la aportación de Fortuny es ciertamente todavía hoy confuso y está necesitado de una depuración. Hay un catálogo razonado realizado hace tiempo por dos especialistas, pero también en este catálogo razonado hay dudas y hay atribuciones que no se pueden sostener hoy. Entonces, esa depuración exhaustiva y rigurosa de las obras de Fortuny para dejar naturalmente únicamente las que a él correspondían era también un esfuerzo necesario y un esfuerzo que demandaba un conocimiento y una consistencia absolutas en el planteamiento. Es verdad que la obra de Fortuny había sido estudiada y había sido abordada en numerosas ocasiones, pero aquí en la exposición de las 170 obras que figuran, nada menos que 67 no habían salido nunca de sus museos o de sus colecciones de referencia, con lo cual hay una aportación de novedad indudable. Y a eso se suma que en el catálogo hay unas 70 imágenes, además de estas obras, hay unas 70 imágenes también inéditas que no habían sido nunca anteriormente vistas. En este caso, el esfuerzo de todo el área se dirigió a constituir un aporte documental muy riguroso y que verdaderamente fuera útil en el sentido de aportar novedades indudables, ¿no? Y novedades que permiten además un conocimiento más profundo del artista, puesto que están vinculadas a sus obras y también aspectos inéditos de su biografía. Ese esfuerzo documental se dirigió en dos sentidos. En primer lugar, la publicación de un corpus de cartas muy relevante, cartas inéditas, aunque habían sido parcialmente utilizadas en otras ocasiones, cartas procedentes del archivo familiar de los Madrazo, entre las cuales se cuentan algo más de 30 de Fortuny, pero sobre todo muchas otras de sus cuñados dirigidas a su suegro Federico de Madrazo, y especialmente las de Ricardo de Madrazo dan a conocer todo el periplo biográfico y también numerosos aspectos relacionados con las obras, puesto que a partir de su casamiento Ricardo acompaña al matrimonio Fortuny allá donde va. En este sentido, esa publicación, hecha por miembros del área, Ana Gutiérrez y Pedro Martínez Plaza, ha puesto en valor y ha permitido conocer, puesto que están editadas y además de publicadas y anotadas, ha permitido conocer un acervo documental valiosísimo que permite además estudiar bajo nuevos puntos de vista todas las obras. En segundo lugar, los archivos fotográficos también se han visitado y se han estudiado con gran rigor. En primer lugar, el archivo del Museo Fortuny de Venecia, un lugar que ha sido poco frecuentado por los estudiosos de Fortuny, que ha aportado numerosísimas novedades. También los archivos
de centros de investigación norteamericanos donde la obra de Fortuny se difundió extraordinariamente, como veremos en la conferencia del profesor Sullivan, y entre ellos el archivo del Clark Art Institute de Williamstown, donde yo mismo estuve en el año 2011 para otra exposición dedicada a Martín Rico, que en ese momento debía afrontar, pero en donde también pude ver las obras de Fortuny que allí había y además recurrir a los sofisticados sistemas de investigación hemerográfica que allí disponen. Por otro lado, el archivo de la Hispanic Society también lo visitamos, igualmente que su colección, al mismo tiempo. Los archivos del INAS en París y del Museo d'Orsay también los visitamos, y con todo ello se pudo, por un lado, tener un repertorio muy amplio de obras para tratar de localizarlas en cuanto a la preparación de la exposición, y en segundo lugar también se pudo tener un conocimiento mucho mayor de obras que habían salido en el mercado hacía mucho y cuya pista se había perdido. Por otra parte, el énfasis de la exposición del Prado, además de buscar obras relevantes, obras poco conocidas y obras auténticas, esas tres características, se dirigió igualmente a proporcionar un conocimiento lo más completo posible de la variada y múltiple personalidad artística de Fortuny, que es no solo un gran pintor al óleo en distintas temáticas, no solo en la temática de género del siglo XVIII, que es la que aparentemente le dio la fama, sino en muchas otras, sino que es también un extraordinario renovador de la acuarela en un nivel europeo, no solo en un nivel español, un gran dibujante, tanto a lápiz como a tinta, y un extraordinario acuafortista que está relacionado también con la renovación europea de esta técnica de grabado, de la cual en España es un pionero y una figura fundamental. Además de ello, hay dos aspectos novedosos que por vez primera se tratan en una exposición de Fortuny. Uno, su dimensión de coleccionista, es el artista coleccionista más relevante en Europa de todo el siglo XIX, en la amplitud de sus colecciones especialmente. Ya no colecciona cuadros como habían hecho artistas anteriormente, sino también toda clase de objetos, como queríamos mostrar en la propia exposición, debido a que esos objetos nutren sus pinturas, aparecen ahí en sus pinturas, y además, en segundo lugar, son para él un estímulo en la consecución de calidades táctiles, de brillos, de colores. Esa cercanía a esos objetos preciosos le permite adelantar en sus concepciones, le permite también mostrar uno de los aspectos más relevantes de su pintura, que es la búsqueda de esas calidades táctiles. Por otra parte, algunos de estos objetos eran coleccionados por vez primera en Europa, con la oleada de la Exposición Universal de París de 1867, de todo el mundo japonés, especialmente los grabados y las obras sobre papel. Se difundió y muy tempranamente Fortuny accedió a un mercado y constituyó una colección de arte extremo oriental muy importante, que permite, además, le permite innovar, como vemos en la propia exposición, con las sugestiones que le procuran. El otro aspecto que por vez primera también se mostraba en una exposición de Fortuny era la reflexión del artista sobre los grandes maestros. Desde el Prado era lógico organizar una exposición en donde esta influencia extraordinaria que ejercen el Greco, Rivera, Velázquez y Goya, además de los venecianos y de los flamencos, es decir, las grandes escuelas representadas en el Prado y los grandes artistas del Prado, que tuviera una presencia destacada en la exposición, puesto que además las copias que hace Fortuny, decir copias es limitar su alcance, los estudios son realmente únicos en el panorama de la pintura europea. En vano buscaríamos otros artistas capaces de hacer unas copias de tanta calidad
y que realmente Fortuny además aborda en un momento, como veremos en la conferencia de Javier Portús, en un momento ya de madurez, es decir, como si quisiera profundizar, no solo aprender el estilo, sino también sacar consecuencias para su propio arte de una manera inmediata. En el transcurso de la exposición, además, compramos, el Prado adquirió una pintura, la copia del San Andrés de Ribera, que estuvo expuesta justamente al lado del original, en las mismas salas en las que lo copió, y realmente era de ver cómo la pintura de Fortuny aguantaba nada menos la de Ribera. Cuando se hizo la exposición de Picasso, Tradición y Vanguardia, todo un Picasso, al acercarse una obra suya al Arquímedes, que entonces se presentó, se veía realmente en un problema para aguantar esa extraordinaria fuerza que tiene Ribera. Estos dos aspectos, tanto la faceta coleccionista como la faceta de estudioso de la pintura antigua, ya en Roma, pero especialmente en el Prado, originaron sendas salas que eran novedosas absolutamente en la exposición. Realmente vamos a ver, al revisar la disposición misma de la exposición, todos los aspectos que pueden ser útiles en cuanto a cómo se hizo la exposición o a qué opciones se eligieron y cómo se plantea desde el Museo del Prado el abordar una exposición monográfica, que es un género clásico. Nos parece que sigue siendo muy relevante y muy útil el revisar a una figura como Mariano Fortuny, que es realmente el artista más completo, y esto es mucho decir, el artista español más completo entre Goya y Picasso, por esa variedad de dimensiones artísticas que se unen en su figura, y que además presentado de una manera equilibrada, de una manera clara, como siempre han de ser las exposiciones, y de una manera también armónica, permite que el espectador, sea cual sea el nivel de su cultura artística, pueda obtener una imagen real y lo más amplia y cercana de esa personalidad artística que es enormemente singular, ¿no? Entonces, en este planteamiento de una exposición monográfica, como digo, nos encontrábamos también con un artista cuya obra se desarrolla desde finales de los años 50 hasta el límite del tercer cuarto del siglo, es decir, en unos momentos en los que la fotografía viene con un valor importante en la vida europea, ¿no?, en la civilización occidental realmente. Y entonces hemos hecho el esfuerzo de proporcionar en cada una de las salas, como veremos, una imagen fotográfica del propio Fortuny en ese momento, en la etapa de la que trata la sala. De tal modo que con albúminas originales, alguna de ellas adquirida por el Prado en el transcurso de la exposición, otras procedentes de Venecia y de otras colecciones, hemos logrado proporcionar la imagen del artista en cada uno de esos periodos de tiempo. En el acceso a la exposición, como habitualmente se hace, se reúnen algunas de las obras a manera de carteles que anuncian la exposición, igual que están fuera como reclamo. Y aquí la figura que tienen a la derecha es la de un marroquí, una de las mejores acuarelas que pintó Fortuny en la colección del Prado. Al fondo ven la del árabe ante un tapiz, que es quizá entre las del final la obra de mayor contundencia y de mayor espectacularidad de Fortuny en su desempeño de los temas árabes, que le acompañan desde su primer viaje a Marruecos, 1860, hasta el momento mismo de su muerte, en el que está pintando un tema árabe también. Esto va a definir una de las facetas más singulares de su personalidad. La primera sala, bueno, ahí tienen el conjunto de prestadores. Realmente hubo un esfuerzo importantísimo
primero en la identificación, localización de las obras. Hay muchas obras inéditas, luego hay también prestadores muy variados. Hay que destacar aquí la contribución especial del Museo Fortuny de Venecia, que prestó 30 obras, y del Museo Nacional d'Art de Cataluña, que prestó la mitad también. Pero es curiosa la reflexión y significativa de que los mejores museos del mundo han prestado no menos de 2 obras de Fortuny cada uno, lo cual habla de la difusión extraordinaria que tuvo el pintor en su época, puesto que sus obras han ido a parar a estos grandes museos. Así, ya digo, con más de 2 obras o con 2, el Metropolitan Museum de Nueva York, el Hermitage de San Petersburgo, el British Museum de Londres, el Louvre de París, la National Gallery de Washington, todos esos unidos al Prado, que tiene una importante colección también, ahora hablaré de ello, han sido unos bastiones para la celebración de la exposición, puesto que han proporcionado numerosas obras maestras que están en esos museos. También otros museos especializados, como por el tipo de colección que tienen, como el Walters de Baltimore, también el Museo Castres en Francia, el Museo Pushkin en Moscú. Y en el Prado contábamos también con la posibilidad de hacer esta exposición, no solo porque Fortuny es un gran pintor en la Escuela Española de Pintura del siglo XIX, sino también porque la colección del Prado es una de las mejores del mundo, no la más nutrida, puesto que esta es la del Menac, que tiene muchísimos dibujos, pero sí en cuanto a la calidad de sus obras, realmente fíjense que los 13 óleos que tiene el Prado de Fortuny, los 13 están en la exposición. 2 de ellos se adquirieron en el transcurso de la exposición. Cosa que no nos pasó, por ejemplo, al preparar la exposición de Sorolla, donde solo 6 o 7 de los 20 Sorollas que tiene el museo estuvieron presentes, ni tampoco en la exposición de Martín Rico, donde tampoco se expusieron todos los cuadros de la colección de Martín Rico, todos los óleos. Sin embargo, la totalidad de las pinturas al óleo de Fortuny están en esta exposición que muestra la quinta esencia y lo mejor de Fortuny. Y eso da cuenta de la calidad de esas pinturas. De las 13, 11 además están normalmente en la Sala Fortuny, en la colección permanente, porque además no caben más, ¿no? Pero las otras 2 podrían estar perfectamente también. Con esta colección de óleos, a la que hay que sumar una buena colección también de acuarelas y de dibujos, en torno a unos 70 acuarelas y dibujos, las acuarelas magníficas. Hay que considerar que parten tanto a algunos de los óleos, 6 óleos, como 4 acuarelas, parten del legado de Errázuriz. Ramón de Errázuriz fue uno de los grandes coleccionistas, amigo de Fortuny, íntimo amigo de su cuñado, Raimundo de Madrazo, y se hizo con algunas o con muchas de las mejores obras de Fortuny, no con las más espectaculares, pero sí quizás con las más exquisitas, con las más delicadas y con las más modernas, ¿no? No hay en la colección de Errázuriz ningún cuadro de género, son todo cuadros de la vida cotidiana, o son también, en el caso de las acuarelas, hay una copia de Velázquez y hay también magníficas representaciones de paisaje y de tipos árabes. A esto hay que sumar el legado del hijo de Fortuny, de Mariano Fortuny Madrazo, que no solo regaló la que quizás sea la obra de mayor importancia de Fortuny, Los hijos del pintor en el Salón japonés, sino que también regaló acuarelas y dibujos que están ampliando o que ampliaron en su día las colecciones del Prado, y regaló igualmente una colección completa de grabados estampados por él mismo en Venecia en 1916 y que realmente constituyen también una base muy firme. Todo ese conjunto constituye una base muy firme para establecer o para abordar lo que es una exposición del artista, hasta el punto de que 30 de las obras de la exposición, es decir, un número enorme, se conservan en el Museo del Prado.
Bien, en la exposición tenemos aquí el ámbito inicial, el ámbito de presentación, en donde, dado el... Bueno, no he dicho que hicimos distintas propuestas en un primer momento, hicimos propuestas para las salas A, B y C, es decir, una exposición que contaba con 250 obras, el presupuesto era inmenso, entonces finalmente vimos que quizá lo mejor era reducirlo a las salas en las que actualmente está, en donde se muestra una visión más concentrada. También se pensó, dada la riqueza y la calidad única que tienen las acuarelas, en abordar solo una colección de obras sobre papel, coloreadas, acuarelas y aguadas, pero finalmente se descartó porque esto tenía tal presencia, la colección de acuarelas en la obra de Fortuny, que si posteriormente se hubiera realizado una exposición de Fortuny, hubiera habido que repetir esas obras y entonces se hubiera producido un problema, puesto que de algún modo hacer una exposición de acuarelas de Fortuny impedía después, poco tiempo después, volver otra vez sobre Fortuny, dada la relevancia que tiene esta técnica en su arte, ¿no? Entonces, en esta primera sala, en donde normalmente se presentan siempre al lado del título, destacado en letras corpóreas, como ven, se presentan los textos de explicación de la exposición, también una cronología biográfica que tienen en la parte de la izquierda, en la pared de la izquierda. Todos los textos van, como saben, en castellano y en inglés, y también el dispensador, el atril dispensador de los folletos de la exposición. Pero aprovechamos también para sacar partido máximo del espacio para colocar en esta primera sala 3 imágenes iconográficas relevantes de Fortuny. El mejor retrato que se le hizo, que lo hizo su suegro, Federico de Madrazo, en 1867, el año en el que se va a casar, con un Fortuny que está mirando a lo lejos, como si en esos momentos ya Federico de Madrazo fuera consciente de que el artista había de traspasar los límites habituales de su arte y va a ser un genio. Hay una especie de gran convicción acerca de la genialidad de Fortuny en su círculo más íntimo, ya cuando tiene 20 y muchos años, y es el caso de Federico de Madrazo, de Raimundo de Madrazo también, de sus amigos, de Martín Rico, que enseguida, de Zamacois, que enseguida reconocen esa superioridad extraordinaria que tiene, y es el caso de su suegro, el mejor retratista del momento, que pinta este retrato que tienen al fondo. Al mismo tiempo tienen el busto de Yémito, el busto que le hace, que es también propio de las colecciones del Prado, un busto semicolosal, el año en el que muere, en 1874, y a la derecha una imagen de la Biblioteca Nacional de París, con lo cual tenemos en la pintura, en la escultura y en la fotografía 3 efigies de Fortuny que permiten al espectador darse una idea de cuál era el personaje, ¿no?, de los rasgos físicos del personaje. Y ya enseguida se entra en la primera sala, que se dedica a la formación romana. También aquí hubo un planteamiento inicial, sobre todo cuando más amplia iba a ser la exposición, con 3 salas, en donde los esfuerzos iniciales de Fortuny, su primera formación especialmente en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, juntamente con Claudio Lorenzale, el pintor nazareno, y juntamente también con Luis Rigalt, el pintor paisajista, definen esas primeras aproximaciones a la pintura al óleo y también muchísimos ejemplos de acuarelas, aguadas y dibujos. Sin embargo, la aportación de Fortuny en esta época catalana, hasta que se va a Roma en 1858, es irregular. Todavía no se puede considerar un artista con verdadera importancia. Sí que tiene un interés, desde luego, pero preferimos reservarlo para el catálogo y en la exposición mostrar ya los ejemplos de un artista que, aunque se sigue formando en Roma,
porque prácticamente tiene 20 años cuando llega allí, aunque se sigue formando en esa primera etapa del 58 y años siguientes, ya sus producciones son de una calidad muchísimo mayor, y eso se ve muy bien en las academias que hace en uno y otro lugar, que las que había abordado en Barcelona. Y ahí tienen al fondo, como llamando la atención sobre esa calidad como pintor al óleo, la Odalisca, que va a ser la obra más importante de las que hace al óleo en los primeros años de su estancia en Roma, hasta el punto que la dedica a envío de pensionado, la envía a Barcelona como prueba del adelantamiento de su pintura y como prueba también, porque en ese momento ya estaba en África, de que saca partido de los motivos árabes que estudia, ¿no? De hecho, la presenta como muestra de estudio de costumbres árabes, ¿no? De marroquíes. Pero en esta primera sala vemos también lo que va a ser el esquema o el patrón de las distintas salas del museo en esta exposición. Como en todas las del Prado, a la izquierda, el texto de la izquierda es un texto de sala, es decir, un texto explicativo de lo que ocurre en esa sala. Cada sala tiene una unidad, tiene una cierta autonomía, porque estos son los primeros años de su formación en Roma. Entonces, en ese texto explicativo se aborda realmente los aspectos más importantes de esa etapa. Y al lado tienen una albúmina enmarcada que nos muestra cómo era Fortuny en ese momento, en los años de su estancia en Roma, apenas con 20 años. Y también hemos superpuesto, a costa de hacerle al espectador la visita quizá más detenida, puesto que tiene también que leer, pero hemos dispuesto unas frases, una frase al menos por cada sala, que nos muestra también, al lado del retrato físico que hace el fotógrafo, un retrato moral o un retrato de cómo era Fortuny en ese momento o aspectos relacionados con su obra. Fíjense aquí en este caso la frase son o de amigos suyos, como Achille Bertuni, que es una de las frases que pronuncia en el discurso fúnebre de Fortuny, o bien de críticos que le conocen, o bien del propio Fortuny, alusivas a lo que intenta conseguir en cada uno de los periodos en los que aparecen estas frases. Fíjense aquí el retrato que traza Achille Bertuni, un pintor paisajista, entonces muy en boga, un pintor además muy amigo, porque es también un pintor coleccionista como lo fue Fortuny, aunque sin esa dimensión tan relevante. Dice: joven, tan solo 19 años, bien parecido, lleno de vida y entusiasmo, dispuesto a adelantarse al futuro. Y esto es, lleno de vida y entusiasmo. Hasta ahí está el retrato físico, la prosopografía, y ahora viene la etopeya, el retrato moral, ¿no? Dispuesto a adelantarse al futuro. Fiel, apasionado, sencillo, modesto, cariñoso, con una cálida imaginación y firme en su propósito. Realmente aquí se delinea una figura moral, es un retrato en el doble sentido, que es descripción física y descripción también psíquica, descripción de una personalidad artística ya definida, aunque hecha realmente es que en el año 74, cuando ya Bertuni sabía que había triunfado, pero en esos momentos, de algún modo, la simpatía de Fortuny, también su sencillez y modestia y su lealtad, diría yo también, hacia todos los amigos que le acompañan desde un primer momento, amigos catalanes, amigos italianos, amigos luego franceses, amigos españoles también, como Rosales, al cual conocen en los años en los que está en Roma, como Vallés, luego como Madrazo y Rico. Realmente él tiene una fidelidad y una lealtad extraordinaria a estos amigos. Aunque no triunfen, no le importa nada estar con otros artistas como Ferrandiz, que realmente pues a veces tienen una calidad muy distinta a la de Fortuny, se pueden beneficiar de su proximidad, pero eso no le importa al artista. Es decir, Fortuny no es el artista que encauza toda su vida para el triunfo ante una burguesía internacional y que hace una carrera pensando exclusivamente en eso. No, él lo que piensa sobre todo es en crear. Y el círculo en el cual se encuentra más a gusto, y por eso esta frase está aquí, es el de sus propios compañeros artistas,
que en la medida de sus posibilidades, con sus limitaciones o con sus virtudes, consiguen estar en la misma brecha en la que él está, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? El desprecio de la vida social y mundana por parte de Fortuny, en buena medida, en cambio, cómo se siente a sus anchas, rodeado de sus amigos, de los artistas y luego también de su familia, dedicado a lo que de verdad le gusta, que es no dejar de trabajar, no dejar de pintar, o no dejar de estar vinculado con el mundo del arte, incluso de buscar antigüedades o en su faceta coleccionista, que le sirve a él también como motor o como elemento estimulante de su propia práctica pictórica. Y aquí vemos también la coexistencia de las tres grandes técnicas que va a trabajar Fortuny. Empieza la del grabado, lo que pasa es que para el grabado, que es una técnica muy especial, hemos destinado una sala autónoma, pero también en estos años empieza sus primeros ensayos del grabado. Aquí tenemos ya las academias, cómo estas academias, es decir, los estudios de desnudo del natural, en la Academia Chigi en Roma, están nutriendo una práctica como dibujante que tiene ya una calidad extraordinaria y que empieza a ser legendaria, ¿no? Las academias de Fortuny empiezan a buscarse, empiezan a guardarse, y en ellas la delicadeza del esfumado, sobre todo del modelado por claroscuro, llega a un extremo muy superior a lo que había sido en Roma. También empieza la acuarela, ahí ven en el centro el Contino, que es el otro envío de pensionado y que nos muestra como un extraordinario cultivador de esta técnica, en donde se ve además, hemos traído aquellos ejemplos de academia y aquellos ejemplos de acuarelas que tienen más que ver con la proyección posterior de su obra y con lo que va a hacer sobre todo en su obra posterior, ¿no? El Contino es un personaje del siglo XVIII, donde las resonancias de la pintura de esta época, piensen en Tiepolo, por ejemplo, están presentes. Fíjense también cómo está la fuente de Villa-Borghese, es decir, cómo está el arte dentro del arte. Piensen que Fortuny está trabajando en un momento de triunfo de esta estética, del arte por el arte, del esteticismo, cuyos máximos representantes van a ser también admiradores de Fortuny, tanto Théophile Gautier como Joris Karl Huysmans, que son los dos unos defensores de Fortuny y unos críticos que, maravillados ante la obra de Fortuny, son representantes de esta línea o de esta orientación que triunfa en el Segundo Imperio parisino. Pero no solo ellos, sino también otros, incluso poetas que están en esa línea, los parnasianos, Heredia, Teodor de Banville, toda una serie de confluencias entre la literatura, la pintura y la crítica de arte que definen ese gusto de la belleza en sí misma. Y una de las maneras de mostrar esto es presentando obras de arte bellas dentro de los cuadros o de las acuarelas, como va a ser uno de los rasgos característicos de Fortuny, ¿no? Fíjense entonces esa gran calidad que tienen los dibujos y cómo se presenta además la acuarela entre estas academias, ¿no? Como resaltando entre ellas con ese tratamiento más imaginativo, mientras que en cambio en el dibujo hay una presencia de una exactitud suprema en cuanto a la representación del modelado anatómico. Fíjese a la izquierda cómo está el desnudo y después un modelado anatómico, un modelo anatómico que parte de la figura del escultor Houdon, de Le Corbusier, del desollado. Tienen el resto. También se han elegido estas imágenes, como ven, la de su derecha es la postura que habitualmente van a utilizar los árabes o marroquíes, que pinta con la espingarda entre los brazos, y la de la izquierda nos sirve para advertir la importancia que tiene el desnudo infantil o el desnudo adolescente, y es una prefiguración del idilio que luego va a hacer Fortuny. En la segunda estancia, dedicada a los viajes primeros a África, el del 60 y el del 62, tiene una importancia enorme, porque aquí
Fortuny descubre, es el descubrimiento de un nuevo ambiente, de un nuevo espacio que le aporta varias cosas. Hay conferencias, va a haber la conferencia de Christine Peltr, va a tratar del orientalismo, pero fíjense cómo aquí en la exposición lo que hemos puesto o lo que hemos colgado al lado de la fotografía, del texto explicativo y de la frase, en las cuales ya no me voy a detener, lo que hemos colgado en esta misma pared son 3 ejemplos de otras tantas direcciones de la obra de Fortuny. En primer lugar, la batalla de Tetuán, que es el gran cuadro que emprende, cuadro que queda inacabado, cuadro que en el fondo es un fracaso de Fortuny porque se niega a entregarlo a la Diputación, no quiere estar representado con una obra con la cual no está de acuerdo y llega a devolver el dinero a la Diputación de Barcelona. Él no tiene el estímulo suficiente, transcurridos unos años después de la batalla, para terminarlo. Pero, sin embargo, todo un conjunto de estudios preparatorios que vemos aquí a la derecha, uno de los más amplios, quizá el de dimensiones mayores, que está compuesto por un collage, es un panorama de Tetuán con las tiendas acampadas y que nos remite al esfuerzo que hace Fortuny por dotar de objetividad topográfica e incluso atmosférica a los fondos en los que debía representarse la batalla. Esto es un enfoque, un planteamiento nuevo, es una especie de modernización del antiguo tema de las batallas que había tenido un gran desarrollo en la pintura del siglo XIX. Recuerden las batallas napoleónicas, especialmente las del Barón Gros, pero también en época romántica la toma de la Esmalá de Abdelkader por parte de Horace Vernet, que es un cuadro que tiene como referencia, un cuadro de 20 metros de ancho, que tiene como referencia para la batalla de Tetuán. Al lado hay esta pequeña acuarela que todos habrán visto ya, que es del Prado y que nos muestra, por el contrario, lo que de verdad le interesa a Fortuny, el descubrimiento de un territorio nuevo, un territorio vacío. Hay que pensar en ese libro de Corbin de la playa como territorio vacío, pero en este caso son las dunas cerca de Tetuán, y fíjense el punto de vista nuevo, un punto de vista de abajo arriba, donde la franja de mar apenas se ve, también la luz brillante, el colorido muy claro, todo eso renueva por completo la aportación de Fortuny. Y en ese sentido esa acuarela nos está dando una indicación de su verdadera obsesión, de su verdadero interés. Y a la izquierda tenemos el último tipo de obra que completa esta aproximación triple a la pintura en África, que es el gusto por las costumbres marroquíes, el gusto por el barud, por la fantasía árabe, ¿no? que es uno de los temas que había fascinado a Delacroix, que lo pinta hasta en 4 ocasiones, cuando 30 años antes había estado en el norte de África, y del cual Fortuny extrae un gran partido, puesto que da cuenta de ese movimiento, ese pintoresquismo propios de la cultura marroquí que atraen al espectador europeo y al pintor europeo especialmente, ¿no? Aquí lo tienen más cerca. Fíjense cómo realmente esa especie de vitalidad a la que habla Goyena en la frase de la parte superior, esa exuberancia en la cual Fortuny se siente a sus anchas, la vemos mostrada en toda una serie de pinturas de costumbres que van a ser un tronco matriz, un eje de su producción desde el año 60 hasta el 74. La batalla de Huarrás, que es la primera obra de Fortuny que adquiere el Museo del Prado después de su muerte, también nos muestra un interés en mostrar, es un boceto, pero un interés muy fiel en mostrar el desarrollo de la batalla. Fíjense, aquí preside la obra, la sala, porque verdaderamente es la obra quizá más relevante de cuantas pinta, incluida la batalla de Tetuán, que es una obra con la que el artista finalmente no se queda contento.
Y en la contrapartida, en el contratestero, vemos esta obra inédita que nos muestra también las costumbres con el doble lado de la aportación orientalista, el lado del misterio por una parte y el lado también del peligro. En cierto modo, siempre están presentes las armas, siempre está presente el tratamiento exótico, pero también se ve una variedad de aproximaciones a la pintura, de variedad de técnicas. Fíjense cómo el desnudo está tratado con un modelado casi académico, con un dibujo muy preciso, y cómo, sin embargo, el pelaje áspero del asno está tratado con una pincelada muy amplia, o el movimiento de las gallinas con un efecto también de pincelada barrida y el fondo de mancha con el pincel restregado. Es decir, hay una colusión de distintas técnicas. Esto es muy característico de Fortuny como pintor realmente intuitivo, pintor muy diestro, pintor sagaz, que no tiene esa regularidad analítica, por ejemplo, de la pintura francesa, sino que en esa aparente arbitrariedad de la colusión de técnicas, finalmente logra una obra que ya es maestra, de un modo, podemos decir, que poco académico, que poco ortodoxo, pero realmente muy convincente. Aquí tienen las acuarelas ordenadas por grupos de 2. A la izquierda del todo ese contraluz está tomado el natural y luego el zoco de Tánger con los camellos es una obra hecha en el estudio. Al mismo tiempo, flanqueando la puerta, a la izquierda, la calle de las Platerías del Natural y la otra acuarela realizada también en el estudio, a partir de dibujos preparatorios. Fue muy importante también, y esto no lo he dicho antes, en la preparación de la exposición, el conocimiento de toda la obra gráfica dibujada de Fortuny, ¿no? Realmente, como si se tratara de hacer un catálogo razonado de dibujos, reunimos imágenes de todos los dibujos que había realizado, a los cuales pudimos llegar, de todas las colecciones, por museos, por obras que habían salido en subastas. Algunas estaban en la página web ya y eso facilitó, pero otras hubo que verlas a París o a Londres, a los museos en donde estaban todavía cuadernos que no se habían fotografiado y digitalizado, y realmente todo eso supuso, nosotros lo hicimos, lo fotografiamos y lo pudimos considerar, y todo eso supuso un acervo importantísimo para determinar de qué manera tanto las acuarelas, curiosamente, como los óleos, constituían obras muy a menudo basadas en dibujos preparatorios que eran el origen de esas obras. Aquí tienen el detalle de lo que les decía, a la izquierda del natural, a la derecha, en cambio, la obra hecha en el estudio. Bien, la siguiente sala, un periodo muy poco conocido de Fortuny entre España e Italia, el periodo previo al triunfo internacional, lo resolvimos, ya voy a ir un poco más deprisa, disponiendo a la derecha de la sala los óleos, donde ven aquí el retrato de Madame Gay, que por vez primera se presenta en Europa. Fíjense la importancia que tenían los marcos y que siguen teniendo, marcos Segundo Imperio, que han conservado las obras de Fortuny en buena medida y que realmente convienen muy bien a ese propósito de época de configurar un objeto bello, no solo a través de la pintura, sino incluso a través del marco. Aquí tienen en la parte de la entrada, a la derecha, la aproximación a dos acuarelas procedentes de Italia en un viaje a Siena muy poco conocido, que lo documentan, acuarelas tomadas del natural, hechas en una sola sesión, y al mismo tiempo ven otros tipos de acuarelas, a la izquierda el fraile capuchino, en cambio insistido, con el concurso del gouache, donde tiene una consistencia extraordinaria, en el centro otro tipo de acuarela, un retrato de María Teresa Madrazo, una sobrina de Cecilia, realizado también del natural, pero con una técnica opuesta, enormemente diluida, y a la derecha una acuarela inventada, imaginada, hecha sobre la marcha, realmente en el estudio de Carderera, para dedicársela a este gran coleccionista
y regalársela a él, ¿no? Es decir, vemos 4 modelos diferentes de aproximación a la misma técnica en los mismos años que da resultados óptimos, pero verdaderamente muy distintos, ¿no? Aquí tienen también otras acuarelas y el final de la sala que da lugar a otra novedad de la exposición, que es el techo que hace para el duque de Riansares. Realmente es uno de los 3 techos que en el Palacio de los Campos Elíseos, que tenía también llamado el Hotel de España, lo llaman en la prensa de la época, para el cual habían trabajado Fortuny, su cuñado Raimundo de Madrazo, que todavía no lo era, todavía no se había casado Fortuny, y también un amigo que es común, que es Lorenzo Vallés. Fíjense que aquí, de los 3 grandes techos, el único que se ha conservado es el de Fortuny. Y el de Fortuny fue adquirido por el Prado en 1894, pero siempre colocado en vertical, puesto que se trata de un óleo sobre lienzo. Sin embargo, es una pintura que cuando la vemos en vertical no produce una distorsión, ¿no? Las figuras de arriba que están, fíjense que un techo está pensado para ser visto en todos los lugares, desde la parte del inferior hasta la parte superior del cuadro, si lo consideramos en vertical, todas ellas, que en la parte vertical la inferior está más cerca y la superior está más lejos, en cambio en el techo todas están a la misma distancia. Y eso permite entender muy bien la composición y el carácter, la condición de techo que tiene esta pintura. Fíjense aquí cómo además se ven muy claramente los 2 espacios fundamentales, los 2 motivos iconográficos, la reina María Cristina pasando revista a la batería de artillería que defendía Madrid y, en segundo término, la escaramuza entre las tropas carlistas a la izquierda, con el infante don Sebastián Gabriel de Borbón a caballo, y las tropas liberales a la derecha. Todo ello, además, se nos muestra en la imagen del techo con una adecuación al propósito decorativo. No solo hay un propósito de propaganda de esta acción del reinado de María Cristina de Borbón, con su hija Isabel II al lado en la carroza, sino que hay también un propósito claramente decorativo. Tiene que cumplir un techo a esa función ornamental y en ese sentido esos tonos dorados, esa ausencia casi de horizonte, son perceptibles en una medida muy superior cuando se considera vista la obra en el techo, ¿no? Bueno. Es la primera vez que se expone y realmente la exposición servía también para experimentar con algo que acabará haciéndose seguramente en la colección permanente del museo, donde los condicionamientos de las salas son mucho más complejos que en una sala de exposiciones que se puede presentar ad hoc, ¿no? De tal manera que el techo, me temo, aprovechen a verlo ahora que está en el techo, porque me temo que se va a colgar de nuevo en vertical, ¿no? Bien. En la sala del grabado tenemos también una quinta esencia de su producción aguafortista, que es considerada también, a mi modo de ver, es una de las facetas más expresivas de la obra de Fortuny. Él realmente empieza a hacer grabado muy a principios de la década de 1860, cuando no es un artista conocido, y hace numerosísimas pruebas de estado que regala o que se queda con ellas. No intenta hacer dinero con el grabado en absoluto, puesto que no hay un gran público coleccionista en Roma. Más tarde sí que lo habrá en París, cuando se afronte la idea de hacer una edición de grabados de Fortuny, pues ya el artista era uno de los artistas ya más cotizados a su muerte realmente, pero sin embargo él el grabado lo ve como una actividad personal, como un disfrute también propio, y así lo aborda. Hemos traído una de las láminas de cobre de la Real Calcografía para que se vea el origen, la matriz, y
hemos traído también el primer grabado importante que hace, que está en el libro del Barón d'Avilliers, junto con este busto de Prosper d'Épinay, un escultor amigo de Fortuny, que en esta época le hace este busto. Este pudo adquirirlo el Prado en el transcurso de la exposición. Y entonces, con esas dos vitrinas que están en el lado corto, el resto nos proporcionan una imagen de Fortuny grabador. A la derecha tienen las dos pruebas de estado de la anacoreta, del cual veíamos la lámina de cobre, y al fondo se ve la estampación. Es decir, a partir de este ejemplo concreto se resume el proceso de trabajo en el aguafuerte por parte de Fortuny. Está la matriz, está el segundo estado, un cuarto estado y la estampación definitiva. Al fondo ven tres de los mejores grabados de Fortuny y a la izquierda los dos más conocidos, los del cabileño muerto y el árabe velando el cadáver de su amigo. Ahí ven cómo realmente Fortuny, en esta adecuación de los temas árabes para sus grabados, lo que nos muestra es, frente a aquellas otras obras en donde había un pintoresquismo y donde había multitud de figuras, aquí hay una concentración en muy pocas figuras, en una o dos, y hay también una composición muy geométrica, muy despojada y un sentido realmente de expresividad muy profundo. Aquí tienen las tres láminas, las tres estampas de la anacoreta a partir de la lámina. Ven cómo las sucesivas mordidas del ácido van produciendo un avance de los tonos oscuros hasta lograr esa calidad de aterciopelados en la final, ¿no? Las distintas. Fíjense, el texto de Gautier aquí me parece muy interesante porque dice: Fortuny sabe dar a la realidad más verdadera una apariencia misteriosa y fantástica. Es decir, no renuncia a ser veraz y a ser real, pero le da esa apariencia de misterio y de fantasía, ¿no? que hace a sus grabados como entrar en un mundo distinto, ¿no? al espectador. Y aquí tienen una de las salas en el Lucernario, en el corazón de la exposición, la sala que se dedica a la investigación sobre el Prado. Y al fondo tienen tres copias de otros tantos cuadros del Museo del Prado: el Menipo, la familia de Carlos IV de Goya y el San Andrés de Ribera, como fondo en el cual se llama la atención sobre esa condición de gran maestro del estudio, aplicado al estudio de los grandes maestros del pasado, que establece una continuidad con ellos, que además permite ver en qué medida esto le interesa a Fortuny para sus obras posteriores y que además logra una calidad no igualada por otros artistas del momento, ¿no? Muy brevemente, aquí tienen una fotografía que adquirió el Prado también en esa época, en esta época de preparación de la exposición, y los distintos aspectos, las técnicas a la acuarela, en donde se representa todo el cuadro o una parte del cuadro. También hemos puesto como recordatorio los originales para que el espectador tenga presente, especialmente en la copia de las lanzas. Es muy importante, puesto que hay que ver dónde está exactamente, no la cabeza de la derecha, que se supone autorretrato de Velázquez y que es muy visible, sino la otra, que está como en tercera fila y que entonces se puede averiguar cuál es en el ejemplo. Aquí también tiene una de las copias de primera época, en Roma ya, el Papa Doria, a la izquierda. Esta también es la más antigua de todas, la del San Juan Bautista del Veronés. Ahí tienen la inspiración en el Greco, en un momento en el que también vemos cómo se colgaban las pinturas en el Prado, y la influencia de Goya, del cual copia incluso no solo pinturas, sino también aguadas. Esto es muy interesante, es Goya la figura de mayor referencia para él. Y de aquí pasamos al triunfo internacional y al fondo vemos los dos cuadros más célebres de Fortuny, que son La Vicaría y La elección de la modelo, ceñidos a una pared. Pero en las otras paredes vemos cómo también, al lado de esos cuadros de género del siglo XVIII, el artista aborda otros planteamientos. En primer lugar, la presencia importantísima de los cuadernos de dibujo, que documenta hasta qué punto Fortuny es capaz de presentar no solo primeras ideas para cuadros o para
aspectos de los cuadros, para figuras concretas. Aquí hemos elegido motivos distintos que aflorarán después, sino que también nos presenta una calidad extraordinaria en su desempeño, ¿no?, en ellos. Aquí lo tienen, la cervatilla de la izquierda, que es la que mejor se ve, y como la entidad material del cuaderno, estos se conservan en el Louvre, que tiene una colección magnífica, nos pone en contacto con un artista que en todos los estadios de su proyecto creativo es verdaderamente sobresaliente en cuanto a calidad. Aquí tienen cómo los temas árabes también nutren esta etapa del triunfo internacional. Es el momento en donde la acuarela llega a su minuciosidad máxima, como se ve en la del centro, en la de Montserrat, donde hay una conversión de esa gacela o de esa cervatilla en una gacela marroquí. Realmente es una composición inventada, como muchas veces hace Fortuny, a partir de distintos elementos. Aquí tienen no solo los óleos, sino también las acuarelas del triunfo internacional. Fíjense cómo en los dos cuadros al óleo también hay un esfuerzo de integrar el arte dentro del arte, de conseguir ese esteticismo del cual les hablaba, sobre todo en la galería que se abre al fondo de la elección de la modelo, o cómo aparecen los objetos de su colección, como vemos en el arcón de novia, en el casone de la derecha, en el malandrín, o como vemos en el taburete, el esgabelo del músico. Objetos ambos que están en la sala. Y el resto, como vemos, se dedican a las acuarelas, entre las cuales hay un grupo magnífico, un grupo extraordinario de calidad, no tan minuciosas, pero sí que quizá vayan más lejos que la de Montserrat, ¿no?, especialmente la de San Petersburgo, que nunca ha salido de allí, del Museo del Hermitage, a la izquierda, que tiene una extraordinaria combinación de procedimientos a la acuarela entre tinta, entre acuarela propiamente dicha, gouache y reservas de color, ¿no? Realmente todo ello de modo maestro. Y en el testero de esta sala no están las obras de género, curiosamente, sino que están las obras más modernas, para hacer el énfasis que queremos en la exposición. Fortuny no solo es ese pintor para las obras, maravilloso de pintor de, como se ha dicho, de casacas o pintor de género del siglo XVIII, sino que también aborda el mundo contemporáneo en una obra realizada en muy pocas sesiones, como vemos en el San Ginés, y lo aborda en todas las técnicas, al óleo en el centro, la linterna mágica, que es una aguada a la derecha, y el retrato de Cecilia tocando el piano en una estancia en donde se ve un corte de las piernas de un personaje, el pintor Vallés, a la tinta, ¿no?, un dibujo a la tinta también con toques a la aguada. En este sentido, el hecho de que esté en el testero esta triple muestra de modernidad subraya cómo al mismo tiempo que hace ese tipo de obras, hace también estas otras que son igualmente importantísimas. Huyendo de ese triunfo internacional, se va a Granada buscando la luz del sur, buscando la tranquilidad también y buscando un poco la evasión de toda esa presión que ejercen sus marchantes, especialmente Goupil, que ejercen los coleccionistas, que ejercen los amigos, artistas que le asedian y también que ejercen pues, la vida social parisina y mundana, que no ceja de enviarle invitaciones. Entonces se va a Granada en 1870 y allí transcurren los 2 años quizá más fértiles y más felices de su vida. Fíjense aquí la carrera del Darro, cómo la acuarela se hace ahora más sintética, y en la carrera del Darro, que es una obra que nunca ha salido del Museo Británico, se puede ver esa calidad para captar tan abocetadamente la atmósfera. Fíjense cómo en la disposición de la sala aquí se hace patente quizá la primacía de 2 cuadros. Al fondo está El viejo desnudo al sol, que es un estudio del natural que parte de la tradición española de Rivera, también en una cierta medida quizá del Greco, en la resolución de las barbas y del rostro,
pero sobre todo de Rivera, que había estudiado en el San Andrés, y como a la izquierda está también otra obra importantísima, que es el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Realmente en torno a estas dos obras se articula un conjunto en el que hay numerosas obras inéditas. Fíjense aquí, es un ejemplo de paisaje compuesto, en la vista de Granada. A la izquierda tenemos la propia casa de Fortuny en dos obras, y a la derecha tenemos también aproximaciones nuevas a distintos aspectos que le interesan a Fortuny, como la sombra de una farola sobre el pavimento, por ejemplo. Y aquí, ordenados en torno a este paisaje, tenemos también otro conjunto de obras, la mayor parte inéditas. Aquí tienen esta aproximación al propio jardín de la casa, al parecer realizado con cámara oscura, de la que disponía las dos obras de la que disponía Fortuny, y eso explica la claridad de los planos, o esta otra obra inédita cuya bidimensionalidad nos pone en contacto también con la influencia del mundo japonés, que para él es muy relevante ya en estos años. En el segundo espacio dedicado a Granada, mientras que este era el ámbito de la observación del natural, en cambio aquí es, como dice Pedro de Madrazo, esa observación de la contemplación, de la meditación y de las ideas del mundo del pasado. Es esa Granada legendaria, o esa Granada en donde él ambienta el Tribunal de Justicia de la Alhambra, o ese suplicio árabe que tenemos a la derecha, ¿no? Pero para ello pinta del natural en el cuarto dorado, y pinta también, estudia, por ejemplo, así las dos sillas de montar que están a la izquierda, las estudia, como vemos al lado, en ese boceto inédito que hemos traído a pesar de sus dimensiones, porque nos muestra esa dimensión estudiosa, objetiva, analítica del arte de Fortuny, ¿no? Fíjense también en estos tres motivos de paisajes compuestos, en donde intervienen numerosos aspectos que son combinaciones, a veces, como en el centro Almuerzo de la Alhambra, combinaciones de distintos ámbitos de la ciudad que él reúne ahí en un solo cuadro, o, como en la izquierda, arquitecturas inventadas en parte y en parte originadas, puesto que es la fuente de la Lindaraja, originadas por el natural que ve, ¿no? Igual a la derecha, en este patio, donde está uno de los jarrones que él compra, pero el resto pues está imaginado. También uno de los magníficos floreros de Fortuny, el mejor florero en realidad de todo el XIX español. Y pasamos a la sala del atelier, con estas fotografías que nos muestran cómo, sin solución de continuidad, estaban presentes las obras de Fortuny, del propio Fortuny, sus pinturas, y también las telas, los objetos de antigüedades que en buena medida se pueden contemplar, identificar, localizar, y algunos de los cuales también hemos traído en la exposición. Como ven, este gran tapiz del siglo XVI que proviene del arzobispado de Zagreb, el casone que hemos visto con el espejo de Venecia, flanqueado por grupos de dibujos que nos muestran la relación que tiene la práctica de Fortuny con los objetos que hace, ¿no? Ahí ven dibujos a la tinta, dibujos al pincel en el casco, dibujos a lápiz en la espingarda y dibujos a la acuarela en los tejidos turcos en la parte superior izquierda. Es decir, esa labilidad, flexibilidad extraordinaria de Fortuny en el dibujo le permite además aproximarse a los objetos que colecciona de un modo diverso y variado, ¿no? Como pueden observar. También aquí la presencia de los dos óleos el aficionado a las estampas. Vemos también cómo el coleccionismo está presente ahí. En el centro, el azulejo de Fortuny, que rara vez se presta, del Museo del Instituto Valencia de Don Juan, y al lado vemos la presencia de estas obras donde está el casone y donde están los objetos de cristal, que están en la propia exposición. Las armas persas, a la izquierda el casco de Negroli, del taller de Negroli, italiano, con una visión de su cuñado Ricardo de cómo era el estudio. Ahí ven el aspecto fastuoso de Cámara de las Maravillas, pero también, dada la presencia tan importante que tenía el arte hispano-musulmán, ese aspecto fantástico, ese aspecto oriental, que es una de las señas de identidad de Fortuny, el esgabello,
la máscara de Beethoven por su afición a la música y la espada que él mismo hace, porque su habilidad técnica le lleva a intervenir en algunos de los objetos o a hacer otros ex novo, como es este caso, ¿no? Realmente en la pequeña herrería que formó en Granada. Los cristales que descubrimos en Murano, en la colección de Fortuny, y el cofre que luego va a integrar en los años finales, como ven, después del último viaje a África que hace en el 71, lo integra en esta obra tan importante que aparece por vez primera desde el siglo XIX en esta colección públicamente, ¿no? También estos son cuadros de esta última etapa marroquí y también el carnaval romano en estos últimos años 73 y 74, en donde fíjense que combina las pequeñas dimensiones de esta obra maestra del Prado, donde el fondo parece acuarelado, con las grandes dimensiones que hemos visto en cambio en estas obras, ¿no? Y finalmente la última sala se dedica a Portici, en donde pasa un verano largo, principios del otoño, con un tratamiento del natural realmente novedoso y con una énfasis también en la adecuación de la influencia japonesa que es igualmente nueva. Todo eso está mostrado a través de ejemplos destacadísimos. Aquí tienen el tercer cuadro, empezando por la izquierda, adquirido por el Prado, que es un paisaje de Portici. También a la izquierda una acuarela inédita desde Villa Arata que forma pendant de algún modo, porque es el mismo motivo que la acuarela del Prado. El coleccionista la enmarcó del mismo modo y sirve también para dar una regularidad extraordinaria a este conjunto. Y la pared central, que es realmente impresionante, las tres obras de la izquierda bajo el texto de Huysmans, que son cómo la influencia japonesa se advierte en un sentido nuevo, tanto en la guada como en la acuarela, como en el óleo, que es la figura central, ¿no? Luego tienen dos acuarelas maestras del final, una el retrato más elegante de Cecilia y otro la visión más sintética del paisaje, el mar al fondo del Vesubio. Y luego esta esquina de niños desnudos en la playa, donde se ven en días sucesivos 4 aproximaciones distintas y con distinta técnica, la más minuciosa la del Prado, con ese marco de ébano, luego distintos grados de soltura, sigue la de la izquierda, que es la del Museo de San Sebastián, de la misma colección de partida que la del Prado, la colección Errazu, y luego las otras dos inéditas, a la derecha sobre el lienzo, con una factura enormemente abocetada, y la diminuta, que les recomiendo que vean porque es la más plástica, la más moderna, además representa al hijo de Fortuny, que es realmente una especie de quinta esencia, como la figura contraria de obras como la Vicaría o la elección de la modelo. Y finalmente esta vitrina en donde los testimonios mortuorios de Fortuny, tanto la fotografía de sala que sirve para el grabado que hace Ferris y que difunde la imagen final de Fortuny como gran pintor laureado muerto en plena juventud, como la mascarilla funeraria que hace Suñol, y la hemos puesto por alusión a su imaginación, a su ideación creadora, como la mano alusiva a su capacidad técnica. Aquí tienen un detalle mejor de los niños, donde se pueden ver esa resolución realmente sintética del final, ¿no? Entonces, este final realmente alude a la memoria póstuma de Fortuny, la influencia que va a ejercer el culto ya a su imagen, que empieza a desarrollarse en el momento mismo de su muerte y que va a tener una gran proyección en las décadas siguientes de su pintura. Después, la estela de Fortuny o su fortuna crítica decrece con el triunfo de los impresionistas canónicos, pero en los últimos años, en las últimas décadas, se reivindica como otras figuras al margen del impresionismo, como una voz profundamente individual y como demuestra la exposición como un artista realmente completo. Muchas gracias. Bueno, tenemos hasta el descanso, hasta las 11 menos cuarto.